Muy bien, vamos a comenzar este video que es de cómo elaborar, cómo trabajar tanto lo que es la amortización como el fondo de amortización, que son dos figuras parecidas, pero que tienen sus diferencias bien marcadas. Vamos a recordar un poco esos conceptos para luego entrarle ya a cómo elaborar estos ejercicios en Excel. Es decir, no hacerlos de manera manual, sino utilizando la herramienta de Excel como una plataforma que nos permita facilitar el trabajo. Y nos vamos a dar cuenta de que es mucho más sencillo hacerlo acá, ya que en Excel el trabajo duro se hace solo una vez y ya después solo copiamos y pegamos y de esa manera nos ahorramos mucho tiempo. Una tabla como las que vamos a hacer este día probablemente puede llevarle más de una hora, hora y media, dependiendo de la habilidad que usted tenga con la calculadora, la rapidez con la que usted puede utilizar la calculadora. Y acá, pues, hacer esa tabla nos va a llevar a lo sumo. Una persona que no tenga mucha experiencia con este programa, pues podrá hacerla en unos 15, 20 minutos máximo, no porque menos tiempo, ¿verdad? Vamos a tratar de irlo haciendo de manera muy pausada para que ustedes puedan eh, entenderlo bien. Aunque como es un video pregrabado, entonces significa que ustedes podrán pausarlo en YouTube, lo podrán retroceder, lo podrán adelantar, lo podrán poner a otra velocidad, ¿verdad? Porque usted también puede regular la velocidad de reproducción, ya sea que sienta que yo hablo muy lento o muy rápido, usted lo puede poner en otra velocidad para poder verlo de manera efectiva. Ahora, vamos a ver primero las fórmulas, ¿no? Primero, ¿qué es la amortización? Dijimos en clase, ¿verdad? Porque este video, aunque es de uso genérico para cualquier persona que lo necesite, pero está dedicado específicamente a mi grupo de matemática financiera de la Universidad Monseñor Romero, del día sábado, ¿no? Las cuatro muchachas que tengo ahí y que son las que van a utilizar para la última tarea del ciclo, este video. Porque los ejercicios que les voy a poner, pues son varios y van a venir enfocados en lo que estoy explicando en este video. Primero, la amortización. Bueno, dijimos en su momento que la amortización era un mecanismo financiero a través del cual yo puedo calcular el pago de una deuda durante un plazo a partir de pagos parciales o de cuotas, que en todo caso son cuotas sucesivas y son cuotas iguales, ¿verdad? Ambas características. Dijimos sucesivas porque van en un plazo determinado, pueden ser mensuales, trimestrales, anuales, y son iguales porque obviamente cada pago es igual al anterior. Y el fondo de amortización, por el contrario, es la creación de un ahorro a futuro bajo el mismo mecanismo de entregar pagos, pero los pagos no es que estemos pagando la deuda, sino que estamos creando un fondo que a futuro vamos a poder retirar. Entonces, la característica o la diferencia fundamental es que la amortización es una deuda, mientras que el fondo de amortización es un ahorro. Y de ahí que las fórmulas también varían tanto a tasa efectiva como a tasa nominal, ¿verdad? Hay importante también saber cuál de estas ocho fórmulas vamos a utilizar dependiendo de la información que tengamos disponible. En este caso, a tasa efectiva en la amortización, pues tenemos la fórmula para la cuota y para el préstamo y lo mismo para tasa nominal. Y acá para el fondo de amortización. Pero yo quiero que veamos algunas características que se parecen, pero que al mismo tiempo son diferentes en ambos tipos de fórmula. Por ejemplo, en la tasa efectiva, si nosotros observamos el cálculo de la cuota del préstamo, vemos que se parece mucho a la cuota, a la fórmula del depósito, ¿verdad? Siempre tenemos la letra I arriba, pero abajo cambia, porque en la amortización es uno menos, uno más I a la menos N, mientras que en el fondo de amortización es uno más I a la N positivo menos 1. Y lo mismo podemos observar en la fórmula de tasa nominal, donde lo único que cambia es la J sobre M en lugar de la I, y que en lugar de N usamos MN, pero es el mismo principio, ¿no?
Ya habiendo aclarado eso, vamos a ver dos casos, uno de amortización y uno de fondo de amortización. Veamos el primer caso, que es el caso este que tenemos ahí en pantalla. Danilo efectúa un préstamo por el cual debe pagar cuotas mensuales de 345.25 dólares durante un plazo de 3 años. Si la tasa de interés cobrada por el prestamista es del 15% anual, ¿de cuánto fue el valor del préstamo? Y elaborar la tabla de amortización. Es bien importante primero sacar los datos. Los datos nos van a dar una luz sobre cuál es la fórmula que vamos a utilizar. Y vemos acá que no nos dan el valor del préstamo. Aquí no nos dicen de cuánto es el préstamo. De hecho, esa es la pregunta del problema de cuánto es el valor del préstamo. Entonces aquí no tendríamos por el momento ningún valor. La tasa sí, la tasa es del 15%, ¿verdad? Ahí se nos pone en ese formato, ¿verdad? Para este formato usted, vamos a ir explicando esos detalles también porque no sé hasta qué punto cualquier persona que esté viendo este video tiene manejo de Excel. Entonces, ahí van a disculpar a aquellos que ya tienen un poquito de habilidad en esto, de decir, bueno, ¿y cómo es posible que esté explicando eso si eso es básico? Pero estamos trabajando para alguien que no sepa nada. Aquí hay una opción de formato, en este caso está el formato de porcentaje. Al darle formato de porcentaje nos va a aparecer de esa manera. Si le queremos quitar los dos ceros porque nos estorban, queremos que quede de manera entera, entonces solamente lo que tenemos que hacer es quitarle acá con este botón, le quitamos decimales y ya nos queda el 15%. El plazo son 3 años. El número de pagos al año, esto es bien importante. ¿Cuántas cuotas al año? Dice que son mensuales, por lo tanto, si las cuotas son mensuales, recordemos que M vale 12. No nos olvidemos de ese detalle que M no es número de meses, sino que M es el número de pagos, en este caso, que se van a hacer en el año. La cuota ya nos la dan, 345.25. Y el factor de interés, que lo vamos a calcular de una sola vez, que es el que vamos a aplicarle a la tabla, es J sobre M. Es decir, la tasa dividida, porque como la tasa es nominal, hay que dividirla entre el número de pagos que pensamos hacer en el año, que en este caso son 12, y eso nos va a dar como resultado el factor que nosotros dentro de la tabla vamos a aplicar. Aquí está en un formato equivocado porque está en moneda, en contabilidad debe estar en número, por un lado, y aunque ahí aparezca 0.01, realmente no es el valor exacto, sino que es un valor diferente. Le vamos a aumentar decimales y nos vamos a dar cuenta que el verdadero valor es este, ¿no? Ya si ya nos aparece cero, entonces ya esos valores ya no tienen significado, entonces el verdadero factor es 0.0125. Yo siempre he dicho, Excel nos presenta en la celda, las cantidades las presenta de una manera, es decir, la manera en que las presenta no necesariamente son el valor real que está ahí, ¿verdad? Puede hacer un recorte de decimales, pero no necesariamente ha hecho aproximación de decimales. Eso es bien diferente porque para Excel ahí hay un 0.0125, aunque si yo le quito decimales me va a quedar 0.01, pero realmente siempre sigue siendo 0.125. Quiere decir que si yo quiero calcular el valor del préstamo, ¿cuál de las fórmulas me va a servir? Primero hay que ver qué tipo de tasa es una tasa nominal y es una amortización. Entonces nos vamos a tasa nominal, amortización, y queremos encontrar el valor del préstamo. Quiere decir que esta sería la fórmula indicada. P igual a C, factor de todo lo que está ahí. Esa fórmula ya la tenemos acá, la vamos a visualizar. Si hay algún error lo vamos a corregir, no hay problema. Estamos aprendiendo. Entonces ahí está, la revisamos si esa es. P igual a C, factor de uno menos uno más J sobre M a la menos mn dividido entre j sobre m. ¿Dónde vamos a colocar ese valor? Acá. Ese va a ser nuestro préstamo. Y vamos a acercarnos un poco, porque cuando se trata de fórmulas, más que todo fórmulas de este tipo, que son un poquito largas,
es importante, los detalles se vuelven importantes. Y aquí hay que aclarar que nos vamos a auxiliar mucho en paréntesis. No nos vamos a ir por el lado de la jerarquía de operaciones, porque la jerarquía de operaciones a veces nos falla, es decir, no la jerarquía en sí, sino nosotros fallamos al aplicarla. Entonces mi regla con este tipo de fórmulas es que ante la duda, pues lo mejor es usar paréntesis. Vamos a acercarnos un poquito acá para tener el panorama un poco más claro y nos vamos a situar precisamente en acá, ¿no? Vamos a situar acá, en la celda donde queremos que caiga el valor del préstamo. Permítanme que aquí ya me está dando problemas. Eh, el mouse. Vamos acá. Permítanme, nos vamos a alejar un poquito otra vez y lo vamos a poner acá. Que nos quede ahí el cursor. Nos volvemos a agrandar y vamos hoy sí. Entonces, el préstamo va a ser igual, dice ahí, ¿no? Ponemos igual, igual, a la cuota. Vamos viendo la formulita que tenemos ahí a la derecha. ¿Dónde está la cuota? Podríamos ponerlo manualmente. La cuota está en la celda C10. Yo puedo poner acá C10, ¿verdad? C10. Y se me va a iluminar precisamente la celda donde está el valor que estoy llamando. Así le vamos a decir, llamando. Estamos llamando a ese valor. Luego ese corchete grandote, ¿verdad? Nosotros sabemos que vamos a multiplicar. Multiplicar es el asterisco y ese corchete grande que tenemos acá en la fórmula lo vamos a hacer con un paréntesis, ¿no? Vamos a poner paréntesis. Ese paréntesis simboliza ese corchete grandote. Véale el color al paréntesis, es blanquito, ¿no? Entonces, de esa misma manera, así como es el color del paréntesis de apertura, así va a ser el paréntesis de cierre. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Luego, la parte del numerador de la fórmula, el numerador de la fórmula, eh, ya, aquí ahí es el numerador, el que está arriba, ¿no? Me mueve mucho la pantalla, el cursor, entonces por eso lo digo nada más. Aunque no aparece un paréntesis antes de ese número uno, nosotros le vamos a poner un paréntesis. ¿Por qué? Porque es una división. Y mire, se pone de otro color, se pone rojito. Uno. Repito, estoy haciéndolo de esta manera porque quiero que entienda cualquier persona, por muy mínimo conocimiento que tenga de Excel. Para los que ya tienen experiencia y están viendo este video, pues probablemente no les va a servir de mucho porque ya estas cosas ustedes las pueden hacer. Pero yo tengo siempre la noción de que si una persona que no sabe nada lo entiende, entonces lo va a entender cualquiera. Esa es mi regla, ¿no? Ahora, luego viene el uno más j sobre m, observen. Pero eso está elevado a un exponente, ¿verdad? Pero ahorita voy a poner el paréntesis o otro paréntesis, mire, ese de color como moradito, y voy a poner el uno más. Y ahí sí puedo poner la división, que es j sobre m. Ahora, ¿quién es j? Lo puedo poner manualmente. J es C7, C7, entre, C7 entre m. ¿Dónde está m? M es el número de pagos al año que está en la celda C9. Entonces pongo C9, perdón, C9, ¿va? Y cierro el paréntesis. Ahí ve usted que el paréntesis de cierre es el moradito porque es el que acabo de abrir. Y se van cerrando de la parte más interna a la parte más externa. Ahora yo necesito elevar, porque eso está elevado a un exponente negativo. Y aquí hay que tener cuidado con los exponentes negativos. En primer lugar, vamos a insertar, ahí va a depender del tipo de computadora, ¿verdad? Que usted tenga, el tipo de teclado, así va a ser donde va a encontrar el circunflejo. En mi caso, yo lo hallé en Alt, diéresis, ¿no? Ahí está, Alt, diéresis. En la mayoría de laptop están en Alt, diéresis. Entonces, estamos elevando.
a un exponente negativo. Por lo tanto, vamos a poner otro paréntesis para el exponente porque es un producto en todo caso. Estoy multiplicando dos variables y hay un signo negativo. Ese signo negativo hay que ponerlo primero. M, ¿quién es M? M es número de pagos al año, o sea, C9, C9, multiplicado por N. N está en la C8, C8. Y cierro el paréntesis, cierro el paréntesis. Ya con eso puedo poner, eh, veamos, debemos cerrar, con eso termino todo el numerador, ¿no? 1 menos 1 más j sobre m a la menos mn. Entonces cierro el primer paréntesis. El rojito va a cerrar ahorita, que era el que abrí para el numerador. Y luego entre, abro otro paréntesis y ahí voy a poner j sobre m. ¿Cuánto vale j? ¿Dónde está j, mejor dicho? C7 es j. C7 dividido entre m. ¿Cuánto vale m? M está en número de pagos al año es C9. Cierro ese paréntesis, que solamente era para la parte de abajo, pero me falta cerrar el primer paréntesis que abrí, que es el blanquito que está a la par del asterisco con el C10, y lo cerramos. Mire, se pone del mismo color y ya con eso, aparentemente, ya tengo la fórmula ingresada. ¿Verdad? Ahora, puede fallar, y si falla la volvemos a hacer, y si volvemos a fallar la volvemos a intentar. O sea, esto no es cuestión de, lo estamos haciendo como un aprendizaje. Entonces le damos Enter y ahí nos aparece que el préstamo es de 9.959,52. Parece una cifra razonable para un préstamo de 3 años con una cuota de ese tipo. Pero eso lo vamos a confirmar hasta que terminemos el ejercicio. Ahí vamos a determinar si ese valor que hemos calculado realmente era el correcto. Nos vamos a alejar un poquito nuevamente para tener un panorama de la tabla. Y vamos ahora a darnos cuenta de que en la amortización, otro de los detalles que nosotros vimos en las clases, es que empieza desde cero. La amortización, el primer plazo, que es el primer número que ponemos, es el cero. Muy bien. Entonces, vamos a copiar la cuota, ¿verdad? Porque la cuota va a ser la misma. Le estaba explicando de que empezamos desde cero porque en la amortización, ¿verdad? En el principio no hay cuota, no hay interés, no hay abono a capital, pero sí hay un saldo. ¿Y el saldo de dónde lo vamos a obtener? El saldo es el valor del préstamo, ese es nuestro saldo original, ¿verdad? Lo vamos a copiar, o sea, lo vamos a vincular, no a copiar, no vamos a poner copiar y pegar, sino que vamos a poner igual al valor de la celda donde está el valor del préstamo. Ya habiendo hecho eso, vamos a copiar la cuota. Igual, vamos a vincular, vamos a poner igual la celda donde está la cuota. Le damos clic en la celda donde está la cuota, pero aquí hay un detalle, que esta cuota, si nosotros queremos que nos aparezca la misma cuota en todos los meses, entonces tenemos que fijarla. Y para fijarla vamos a usar la función F4. Estamos ahí sobre esa celda y le damos función F4. En las laptops, pues FN F4 y nos va a cambiar el formato de la celda. La celda le va a aparecer un signo de dólar antes de la letra y un signo de dólar antes del número, ¿verdad? Antes de la columna y antes de la fila. Y le damos Enter. Y luego, para copiarla, únicamente nos vamos a ir a la esquina superior, perdón, inferior derecha de la celda. Nos va a aparecer esa crucita negrita y le vamos a dar doble clic.
y con eso ya nos copia, mire, la misma cuota para todos los periodos, ¿verdad? Imagínense hacer esto a mano. Son 36. ¿Por qué 36 renglones? Bueno, eso es sencillo. Esos 36 renglones son multiplicar, fíjese bien, el plazo por el número de pagos, ¿verdad? Entonces son 36 pagos los que vamos a hacer en los 3 años. De ahí viene ese 36 que nosotros estamos poniendo aquí como renglón. Luego vienen los intereses. Los intereses se van a calcular sobre el saldo anterior, ¿verdad? Sobre el saldo anterior. Y el factor de interés bien importante, porque aunque la tasa es el 15%, pero nosotros acá solamente le vamos a poner, lo vamos a multiplicar por esa tasa entre 12 que ya la habíamos calculado, que es este factor. Entonces vamos a multiplicar el saldo, ¿ah?, por ese factor. Y eso nos va a dar, ese es el interés que devengaríamos o que devengaría el crédito en su primer mes. Eso sería de interés. Imagínense, de 345,25 tendríamos 124,49 solo de intereses, ¿verdad? Un poquito menos de la mitad. Pero como el factor siempre va a ser el mismo, fíjense bien, lo vamos a fijar igual. Vamos a ponerle F4 y ya con eso fijamos el factor. Repito, le damos F4 solo al factor, no al saldo, porque el saldo sí se va a ir moviendo, lo que no se va a mover es el factor, va a ser el mismo. Y el abono a capital, que va a ser el igual a la cuota menos el interés. Pero al restarle la cuota al interés nos va a dar el abono a capital, que es la parte que nos queda libre para poder ir restando al saldo que va quedando el préstamo. Y obviamente el nuevo saldo va a ser esto menos el abono a capital. ¿Ya? Vamos a hacerlo una vez más eh, para que usted vea cómo es. Vamos a ver, igual dijimos el saldo anterior, que en este caso ya no sería el original, sino que ya sería este, eh, por el factor. Y el factor lo vamos a fijar. ¿Tá? Vamos a fijar. Y ya para el siguiente mes, pues ya nos bajaron 3 pesitos ahí y de intereses, 3 pesitos menos. Ya está candela a salir de este préstamo, apenas vamos por el segundo pago. Entonces, el abono a capital va a ser la cuota menos el interés. ¿Ya? Y el saldo será el saldo anterior menos el abono a capital. Y ya no vamos a seguirlo haciendo porque esto lo que vamos a hacer sencillamente marcar las 3 celdas de una vez, buscamos la flechita negrita y le damos doble clic, ¿verdad? Ahí se nos desconfiguró eh, pero igual lo volvemos a poner. ¿Y dónde vamos a verificar que esto está correcto? Acá, ¿verdad? Nos dio -0 porque ahí hay un poquito, hay una diferencia de centavitos, pero en realidad nos tiene que dar una cantidad cercana a 0. Y ahí termina el ejercicio. O sea, este ejercicio de amortización hecho, claro, de manera muy, muy pausada para que usted lo pueda entender. Vamos a hacer ahora de fondo de amortización, que tiene una dinámica similar. Vamos a ver. Caso 2. Dice, la compañía Reflection Inc. posee un equipo industrial con una vida útil de 12 años. Desea crear un fondo de reemplazo para dicho equipo depositando una cantidad trimestralmente durante 5 años en una institución bancaria que reconoce el 17,5% de interés, calcular el valor del depósito y elaborar la tabla.
El valor original del equipo es 250.000, sin embargo, la empresa ajusta dicho valor con un 15% para absorber el efecto inflacionario. Explico esa situación. Nosotros ahorita el equipo nos ha costado 250.000, pero son 12 años los que el equipo va a estar en aquí hay un error, ¿verdad? Porque no vamos a depositarlo durante 5 años. Aquí hay una redundancia y hay error. Es 12 años, ¿no? ¿Qué es lo que va a durar el bien? O sea, no podemos hacerlo en menos tiempo. No tiene sentido ahorrar en 5 años lo que vamos a necesitar dentro de 12. O sea, hay un error ahí de redundancia. Entonces, a lo que quiero llegar es de que nosotros, si bien es cierto, el valor del equipo es 250.000, pero el valor que nosotros queremos acumular no va a ser 250.000, porque dentro de 12 años, que ya el bien va a estar totalmente acabado, calculamos que la inflación se ha comido parte del valor. Que, o sea, no podríamos comprar el mismo equipo dentro de 12 años con el mismo valor, ¿verdad? Va a valer más, va a valer un 15% más. Quiere decir que el valor del fondo vamos a hacer un ajuste. Aquí vamos a hacer un ajuste, fíjese bien, de 250.000, que es el valor del equipo originalmente, por 1.15. ¿Por qué 1.15? Porque uno representa el 100%, ¿verdad? Y el punto 15 es el 15% de incremento que se le va a dar debido a la inflación. Entonces, el valor a ahorrar es de $287.500. Luego viene la tasa es 17.5. Esto lo vamos a hacer un poquito más rápido porque ya hicimos el anterior y por lo tanto, pues ya tenemos esa base, ¿no? El plazo son 12 años. Número de pagos al año, como son trimestrales, entonces son 4 pagos al año, ¿verdad? El valor del depósito no lo conocemos, es lo que vamos a averiguar. Y el factor sería precisamente la tasa dividida entre el número de pagos al año, que en este caso son 4. Y ese es nuestro factorcito, ¿verdad? 0.04375. Ahora, vamos a calcular el depósito. ¿Con qué fórmula? ¿Verdad? Estamos en fondo de amortización. Tenemos que conocer el depósito, no sabemos, y sabemos que la tasa es nominal. Entonces, necesitamos calcular el depósito a tasa nominal. Sería este. Este sería nuestra fórmula. Vamos a develarla aquí, la fórmula. Ahí dice, ¿verdad? Depósito igual a S factor de J sobre M entre 1 más J sobre M a la MN menos 1. Vamos a acercarnos un poco para introducir la fórmula. Y tenemos acá, eh, veamos, igual. ¿Cuánto es el valor de S? ¿Verdad? El valor de S lo tenemos aquí arriba, que está en la C6. Aquí no le puedo dar clic porque se me desconfigura el cursor. No se queda quieto, entonces lo voy a hacer manualmente. C6. C6. Por. Y abro el paréntesis que simboliza el corchete, ¿no? Que es el primer paréntesis. Luego otro paréntesis, abro otro paréntesis para el J sobre M. J es C7. C7. Entre M. ¿Cuánto vale M? Vale 4, pero está en la C9. ¿Ah? C9. Y cierro paréntesis. Entre. Entre. Eh, Vamos al otro paréntesis que para lo de abajo. Y otro paréntesis para el 1 más J sobre M, porque son dos paréntesis, uno que indica todo lo de abajo y el otro que es propiamente el uno, el factor, ¿no? Que es 1 más J sobre M. 1 más J, ¿dónde está J? C7, perdón, C7, entre M, que es C9. C9, cierro paréntesis y voy a elevar.
En este caso es un exponente positivo, pero igual lo voy a poner entre paréntesis. M, que sería M, C, ¿verdad? Estamos en la columna C. C9 por eh, N, que está en la columna, en la celda C8. C8, cierro paréntesis, ¿verdad? Menos uno. Y cierro paréntesis, es el paréntesis del denominador, y cierro otro paréntesis que es el general, el corchete grandote, ¿no? Y le doy enter. Y dice 1847.10 sería lo que yo tendría que depositar en, trimestralmente durante 12 años para lograr acumular ese valor de 287.500 que necesito. Entonces me voy a poner acá para poner el depósito, me voy a alejar un poquito y voy a poner igual, igual al depósito. Y de una vez le doy F4 para que me lo fije. Y luego lo voy a copiar, voy a arrastrar, voy a poner acá y le doy doble clic. Y ahí está, me aparece todos los 48. ¿Por qué 48? Dijimos porque son 12 por 4 igual 48 pagos, de 48 depósitos que vamos a hacer, ¿verdad? 12 por 4 son 48. Bueno, ahí se quedó mezclado, ¿no? 48. De ahí salen los 48 espacios. Luego, acá no vamos a trabajar desde cero porque en el fondo de amortización empezamos desde uno. Y en el primer pago, pues no hay intereses, no hay, bueno, el aumento al fondo sí. El aumento al fondo es equivalente al depósito, ¿verdad? Porque como es el primer depósito, no hay nada en la cuenta, no puede haber intereses y el saldo sería el mismo valor, ¿no? Ahora, ya para el segundo pago, segundo depósito, entonces ahí sí ya habrían intereses. Y los intereses saldrían de multiplicar, fíjese bien, el saldo por el factor. Y el factor lo tenemos aquí arriba, pero igual lo vamos a fijar, ¿no? Vamos a fijar el factor, igual que hicimos en amortización. Ahí está. Nos gana 80.81 en el primer depósito. Quiere decir que el aumento del fondo sería el depósito más el interés y el saldo sería el saldo anterior, ¿verdad? Este, más el aumento, ¿ya? Más el aumento. Aquí, al revés de la amortización, aquí vamos a ir sumando. Vamos a hacer el segundo, el tercer depósito para que usted vea. Igual dijimos el saldo anterior por el factor de interés, lo fijamos. Luego el aumento del fondo va a ser sumar el depósito más el interés y el nuevo saldo sería igual al saldo anterior más el aumento. Y bueno, marcamos las tres celdas y le damos doble clic y ahí está. Ahí está el final, nos ha acumulado 287.500, pero quiero que veamos una situación. ¿Por qué les digo yo que no en lugar de poner manualmente los valores o copiar y pegar, usemos vinculación? Vinculación significa, explico yo por acá, vincular significa que yo amarro el valor de una celda a otra. Digamos que yo aquí pongo un valor cualquiera, 24. Vamos a darle aquí formato, más bien color clarito y bueno, no importa que se nos ajuste ahí. Entonces, si yo uso y digo, bueno, igual 24, lo voy a hacer de la otra manera primero. Vale. Yo le doy control C,
control V. Ahí he copiado, control C, copio, control V, pego, ¿verdad? Pero si yo cambio acá y le pongo 28, entonces este 24 se queda tal cual estaba. Yo le puedo poner 31, igual no me va a variar. Pero si yo hago esto y yo vinculo, entonces digo yo, bueno, este va a ser igual a este. Entonces, cada vez que yo cambie la primera celda, me va a cambiar la segunda. Y eso es lo que yo busco, que todo esté conectado, que cuando yo modifique una cosa, me modifique lo demás. ¿A qué quiero llegar? Yo puedo hacer algún tipo, si yo fuera, por ejemplo, el gerente financiero de esta empresa, diría, bueno, mire, ¿y qué pasaría si yo pues quisiera un financiamiento más barato? Más barato. Por ejemplo, que me cobren el 12%, más bien, aquí no es financiamiento, sino que me paguen más, digamos, por decir algo, que me paguen más por el depósito, que no me paguen el 17.50, sino que pasa si me pagan el 20. Entonces yo puedo modificar la tasa aquí arriba y todo me va a modificar. Voy a tener que depositar menos dinero y al final siempre voy a tener la misma cantidad, miren, pero con menos depósito. Pero igual, si me pagan menos, digamos que me pagaran el 10%, tendría yo que a depositar más. Entonces, todo eso va a ir variando de acuerdo a la modificativa que yo haga. Ahora, hay algunas cosas que si se modifican, requerirán otro tipo de modificación en la tabla. Por ejemplo, los plazos, ¿verdad? El plazo, ¿qué tal si el plazo no son 12 años, sino que son 10? A ver, hagamos el intento, pongámosle 10. Entonces, lo que va a pasar es que como son 10 años, entonces 10 por 4 son 40 pagos. Y busquemos el pago número 40. Aquí llegamos cabal a la cantidad, pero como la tabla está diseñada para 48 pagos, entonces me sigue acumulando y en 48 pagos tendría esto, ¿no? Pero esto ya no me serviría. Esta parte ya no la utilizaría porque hasta 40 pagos yo lograría mi objetivo. Lo mismo si digo, bueno, si lo quiero yo para 5 años, mire, para 5 años. 5 por 4 20. Al 20º pago ya estaría libre, ¿no? Está, ¿eh? Entonces, esa es la ventaja de vincular, señoritas, porque de esa manera nosotros garantizamos que podemos modificar alguna información y entonces nos va a modificar todo lo demás. Podríamos modificar el valor del equipo, por ejemplo, que el equipo no valiera eso, no que valiera 300.000. Igual nos va a modificar todo, ¿no? Bien, con eso termino. Espero que les sirva para la tarea última que tenemos. Muchas gracias por su atención y pues nos seguimos viendo. Muchas gracias.